Buenas noches y bienvenidos a Directo Bitcoin 2140. Esta noche, 7 de mayo de 2020, a apenas 4 días, y no 5, 4 días para el halving de Bitcoin. 4 días hoy. A lo mejor mañana son 5 o 2. Ahora hablaremos de todo esto. Como siempre, un programa bien cargado de noticias, de secciones. Cero, ¿de qué vamos a hablar esta noche en la sección de noticias? Hoy estaremos hablando sobre el nuevo mapa del hash rate de Bitcoin que lo ha publicado la Universidad de Cambridge. El halving, ¿no? Lo impredecible que va a ser el momento del halving y una posible nueva crisis financiera. Casi nada, ¿eh? Perfecto. Luego saltaremos con una sección que tengo muchas ganas de escuchar y que os recomiendo a todos los que tenéis Bitcoin, incluso los que no, que estéis presentes porque se plantea muy interesante. Arcad, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Pues vamos a hablar de un un hackeo a una hot wallet. Un hackeo real. Sí. Ujú. Luego lo explicaré cómo ocurrió. Y vamos a hablar también sobre dos exploradores de la blockchain que sirven para medir la privacidad y para ver las transacciones de forma gráfica. Perfecto. Después de esto y antes de entrar en mercado, si no vamos muy retrasados de tiempo, os haré una lectura de un texto interesante que ha caído en mis manos. Y luego, obviamente, ya lo estáis comentando en el directo, SK dice Bitcoin a $9.900, pues obviamente después saltaremos a hablar de mercado con Immortal, que nos acompañará un poco más tarde. Si te parece, Cero, todo tuyo. Muy buenas a todos y bienvenidos al 32º podcast de Bitcoin 2140 junto a Lunatic, Arcad e Immortal. Hoy estaremos conversando en las noticias sobre el mapa del hash rate mundial publicado por la Universidad de Cambridge. ¿Cuándo ocurrirá el halving de Bitcoin? Y una nueva crisis financiera se aproxima. En nuestra sección de privacidad hablaremos sobre los peligros de las hot wallets y herramientas de análisis de la cadena relacionado con privacidad y con entorno gráfico. Y para finalizar, estaremos analizando los mercados. Le recordamos a la comunidad que estamos a 3 días, 23 horas y 57 minutos del tercer halving de Bitcoin. Y en vista que el halving se adelanta, estaremos confirmando la fecha de nuestro programa especial. Los invitamos a que visiten coinhq.tv, la nueva plataforma de streaming cripto 24/7. Visiten coinhq.tv para enterarse de las novedades, nuevos programas, próximos lanzamientos y más contenido. Sin más que agregar, comenzamos. Noticias. El nuevo mapa de hash rate de Bitcoin. La Universidad de Cambridge ha publicado un mapa con la participación por país en el hash rate de la minería de Bitcoin, en el cual China tendría el 65.08%, Estados Unidos 7.24%, Rusia 6.90%, Kazajstán 6.17% y Malasia con 4.33%. Aparentemente China tendría la mayor cantidad del poder de minado. Sin embargo, hay que resaltar que la investigación se hizo en base a los datos de las IPs proporcionados por las pool btc.com, Poolil y Vía BTC. Entre las tres obtienen el 36.7% del hash rate mundial y sacando cuentas, el 65.08% del 36.7% sería 23.88% del hash rate de la red de Bitcoin. Hay que agregar que las pools mencionadas en el estudio tienen como mercado principal a China. Algunas no presentan servidores en Estados Unidos o Europa, a diferencia de sus competidores como Fly2Pool, Antpool, Huobi, OKEx o Slashpool, que están dirigidos más a un mercado global. Y cabe mencionar que el 8.1% del hash rate de Bitcoin es de origen desconocido. En este punto, ¿podemos decir que la minería de Bitcoin está centralizada? Pues aún no. No se ha develado la totalidad del origen del hash rate. Solo tenemos poco más de un tercio descubierto, que va dirigido básicamente al mercado chino. Más del 50%
está dirigido al mercado mundial y más del 8% tiene origen desconocido. La centralización de la minería de Bitcoin sigue siendo un mito más que una realidad. Y si a eso le sumamos que no se sabe la procedencia de los capitales que están detrás de las granjas de minería en China, el mito de la centralización se hace aún mayor. La imprescindible fiesta del halving de Bitcoin. Muchos en el ecosistema queremos celebrar la llegada del halving. Es un evento tan importante para el mundo Bitcoin como lo es la Copa Mundial para el fútbol. Sin embargo, no se podrá saber el momento exacto en el que ocurrirá. Solo podemos tener la certeza que será cuando se mine el bloque 630.000. Durante la última semana se ha reportado un inusual incremento de la producción de bloques en la red de Bitcoin. Y es que hace unos días se ha registrado una escalada del incremento del hash rate y hace 5 días aproximadamente se dio el último ajuste de dificultad. Teniendo en cuenta estos dos factores, podemos decir que la rápida producción de bloques en la red se debe a que el incremento del hash rate se dio posterior al ajuste de dificultad, que fue en el bloque 628.992. Y al momento de la reacción, vamos en el bloque 629.392, por lo que ya se han producido 400 bloques y restan 1.616. Esto significa que el nivel de dificultad de la red es bajo respecto al hash rate, lo cual provoca una mayor producción de bloques, y el ajuste de dificultad en el bloque 631.008 será mucho antes de lo esperado y no en las 2 semanas habituales. A su vez, esto hará que el halving se adelante. Hace unos días teníamos agendado el programa especial por el halving para el martes 12. Ahora con el reloj ajustado, el programa podría adelantarse para el lunes 11. Estaremos confirmando. Esto no es consejo financiero. Tenemos datos importantes sobre la historia de las 2 últimas crisis mundiales. En el 2001, el presidente de la Fed, Alan Greenspan, ordenó un rescate bancario y financiero, además de bajar la tasa de interés a 0%. Posterior a ello, las bolsas de valores sufrieron un colapso. Cayeron 51% aproximadamente. Durante el 2008, Alan Greenspan repitió la misma receta y las bolsas cayeron 59%. Lo preocupante de esta situación es que por tercera vez se está aplicando la misma receta, pero esta vez con Jerome Powell a la cabeza. A pesar de la crisis, la Fed sigue expandiendo la política monetaria estadounidense y vamos 13 años ininterrumpidos de expansión. El rescate esta vez ha sido mucho mayor. El impacto de la crisis es global y casi ningún país se ha librado de la cuarentena provocada por la expansión del virus, lo que deriva en la paralización de la economía y ha presionado a casi todos los estados a imprimir billetes para combatirla. Y medio mundo le ha pedido dinero prestado al Fondo Monetario Internacional. Una caída de las bolsas americanas similar a lo que ocurrió en 2001 y 2008 podría ser fatal, y estamos en ese camino, sin freno de mano, rogando a que los científicos encuentren la vacuna antes que la economía colapse, una vez más. Eso es todo, chicos. Bueno, pues no está mal, ¿no? Lo cargadito que vienes hoy, Cero. A ver, ¿por cuál empezar? Arcad, ¿tienes alguna predilecta? Bueno, a mí me llama mucho la atención el tema de halving, porque como he vivido, estoy expectante, ¿no? Y luego, sobre todo, a ver qué va a pasar, cómo va a reaccionar el mercado y cómo lo va a tomar la gente, ¿no? Así que, bueno, estoy expectante por ello. Y bueno, con respecto a la noticia de la minería, la verdad que es una información bastante interesante, sobre todo para todos aquellos que hablan de la centralización y todas esas cosas. Y bueno, no sé qué más puedo comentar. Estoy expectante por el halving y preparado para vivirlo por primera vez en mi vida. Sí. A ver, tema halving. Está muy bien todo esto que está pasando porque, de hecho, hasta hace relativamente poco el halving iba a ser el 13. Esto estoy diciendo hablando de memoria, pero a lo mejor hace un mes el halving iba a ser el día 13. Ahora el halving hasta hace nada iba a ser el día 12. Y ahora estamos hablando de que va a ser el 11, ¿no? Por lo que dices, Cero. A mí me sale que realmente aún está sucediendo el 12. Sí, no, incluso lo marco, bueno, UTC,
pero el tema es que aquí en España seguiría siendo el 12, aunque claro, esto depende de qué partes del mundo, ¿no? Y ha estado muy bien, pues eso, ¿no? En las charlas que hemos tenido nosotros en privado, pues intentar definir en qué momento va a suceder y no se puede definir, ¿no? Y también otro tema que has estado trabajando muy bien esta semana cero en Twitter y en Telegram, que es la parte de cuándo es el halving. Sabemos que cada 210.000 bloques hay un halving y ahora estamos a punto de ver el 630.000. Pero ¿cuándo es el halving? ¿En el 630.000 o en el 630.001 o en el 629.999? Y esa pregunta ha estado muy bien. No sé si quieres explicar un poco más sobre esto. Bueno, justo comentábamos con un amigo, ¿no? Lunatic y yo, entre los tres conversábamos, Lunatic, yo y un amigo y yo, sobre cuándo iba a ocurrir, ¿no? Y este amigo nos comentaba que estaban planeando una fiesta, un party, ¿no? Un web party. Pero salió el tema, ¿no? De cuándo iba a ocurrir. Primero dijimos 630.001 y nos olvidamos del bloque Génesis, que es el bloque cero, que también se toma en cuenta. Entonces, si contamos de 0 a 9, son 10 dígitos, 10 números. Entonces, sería de 0 hasta 209.999, son 210.000 bloques. Entonces, ahí había que hacer el reajuste. Entonces, ¿cuándo ocurre realmente el halving? En el bloque 630.000 es donde ya se hace la recompensa en la mitad. Y la mayoría ha caído en una pregunta casi capciosa, ¿no? Pero en realidad no la era, porque muchas veces nos olvidamos del bloque Génesis. Ahora aquí en unos minutos tengo las cifras finales de la encuesta. Vamos a ver cuánto nos ha... Buenas ¿Qué noches, Immortal. porcentaje? Hombre, buenas noches, ¿qué tal? Llegaste. Hombre, Bien. Aquí comentando la pregunta engañosa que hizo Cero. No fue engañosa. A ver, tenemos las cifras finales. El 35.3% ha dicho que el halving ocurre en el bloque 630.000. Y el 64.7% ha dicho que ocurre en el 630.001. Entonces, la mayoría se equivocó. Y voy a hacer una puntualización, porque además esto lo tuvimos que trabajar. Yo ya admito que con Cero nos equivocamos totalmente Sí. en privado, porque no teníamos en cuenta que el bloque Génesis es el 0, no el 1. Entonces, obviamente, pues de 0 más esos 210.000 bloques son pues 209.999 y así pues en adelante. ¿Y qué significa eso? Que en el 629.999, cuando se mine ese bloque, será la última vez donde se generarán 12,5 bitcoins por bloque. Mientras que justo momento después, cuando se empiece a buscar el 630.000, los mineros ya estarán luchando por 6,25. Y cuando se mine el 630.000, se habrá otorgado a algún minero esa reward ya partida a la mitad de 6,25 bitcoins. Creo que así se acaba de explicar. Entonces, también otra pregunta interesante que nos hacía este amigo es, vale, si esto es así, ¿cuándo se celebra el halving? ¿Cuándo se ha minado el último bloque de 12,5 o en el primer bloque de 6,25? Entonces, fue como, buena pregunta. Realmente da la sensación que no lo sé. Es como la celebración de Año Nuevo, ¿no? ¿Qué quieres celebrar? ¿El fin de año o el nuevo año? Entonces, ya depende de ti, depende de tu elección. Pero es que este es un poco más complicado porque no es como el tiempo, ¿no? Que tiene momentos fraccionados, ¿no? Entonces, Claro. y son instantes, son muy rápidos. En cambio, acá, halving estamos hablando de números enteros y no son momentos tan rápidos. Entonces, y además es impredecible porque
supongamos que, como bien lo decías al inicio, ¿no? Puede ser antes el halving o puede ser después. Puede ser de que en vista que ya va a llegar el halving, todos empiezan a apagar sus máquinas porque de ahí se viene el reajuste de dificultad. Va a ser brutal, ese reajuste de dificultad va a ser bestial, de verdad. Entonces, y demora en producir el siguiente bloque. Demora 2 horas. Y se quedan con los crepos hechos. Así que no hay que Es acelerar para difícil. adelantado. Otra pregunta que nos hicieron es que querían hacer una cuenta atrás como en Nochevieja. O No, no sea, no, jamás. No hay como forma. ir contando hacia atrás de 10, 9, 8. Bueno, eso es imposible aquí, por esto mismo que estás diciendo tú, Cero. Entonces, digamos que hay que encontrar la manera de celebrar, pues seguramente el primer bloque con la emisión reducida a la mitad será el momento de celebrar y en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, desde el 629.999 hasta el 630.000, pues en ese momento de espera, que pueden ser 10 minutos, pero pueden ser 2 minutos o pueden ser 5 horas. Entonces, puede ser interesante. Sé que Bitcoin Magazine va a hacer un especial 21 horas non-stop para el halving. Claro, con 21 horas seguro que aciertas y en algún momento pasas por encima del halving. Pero yo lo pensaba, ¿no? El otro día cuando estábamos organizando nuestro directo de halving, digo, es que a mí me marcaba en aquel momento que iba a ser a las 11:30 de la mañana del martes, hora de España. Y digo, bueno, quizá es interesante de alguna manera conectarse en ese momento, decir, hola, ya estamos, hemos cruzado el halving y aunque luego nos conectáramos por la noche, pero es que claro, ahora mismo estamos yendo a las 2 de la mañana, creo, de hora de España. Y bueno, vamos a ver que se acerque esta locura de este semifomo que parece que estamos viviendo pre-halving. No sé si esto va a acelerar más las cosas. Parece que sí, ¿no? O sea, parece porque este FOMO solo va a hacer que haya mineros que deberían estar apagando máquinas porque el hash rate sigue subiendo, pues que a lo mejor no las apaguen porque si el precio sigue subiendo les sigue compensando que estén encendidas. Entonces parece que se puede estar acelerando hasta la llegada del halving. Veremos, a lo mejor si se sigue adelantando, pues quizá nos caiga justo a la hora del directo y podamos hacer algo interesante. Y esto quizá está un poco relacionado con la noticia del hash rate. Y tú que estás más en la parte de, o sea, que tocas más la minería y te has especializado más en eso, Cero, te quería preguntar a ti cómo veías esta parte de la centralización. No, es esto, sigue siendo un mito. Inicialmente vi algunos artículos que me desilusionaron mucho porque supuestamente son de, eh, ¿cómo se dice? De medios serios, ¿no? Que analizan un poco más. Eh, hablando sobre que el 65% de la minería está en China y no hacen el desagregado, ¿no? Yo decía, pero estas pool, ¿cuánta participación tienen? Sacando las cuentas, 36.7. Entonces, del 65% de 36.7, ¿cuánto es? 23 punto y tanto. Entonces, del hash rate total, no es, o sea, no es más del 50%, para empezar. Si es tener un cuarto del hash rate, casi un cuarto del hash rate mundial es bastante, pero no está centralizado aún. Entonces, el unknown, los mineros que no tienen procedencia identificada aún, son casi el 10%. Las demás pools son más del 50% y ahí empecé a revisar quiénes tienen servidor en Estados Unidos y Europa y quiénes no. Entonces, de las tres mencionadas en el informe, vía BTC me parece que no tiene pools para Europa y Estados Unidos. En cambio, las otras dos sí, pero entonces, ¿de qué me estás hablando? Me estás cegando y veo que la mayoría de sus conexiones son provenientes de China, a diferencia de Fly2Pool, de OKEx, Huobo, incluso Binance, que son más globales, ¿no? Entonces, eso explica mucho, ¿no? Por qué los números votan esas cifras. ¿Qué tal está haciendo Binance con su pool?
No, no lo he revisado del todo, pero tiene 2% me parece del hash rate. A ver, en unos minutos te paso el dato para que lo puedas compartir. Bueno, de 0 a 2 no está mal, porque de hecho es algo como muy, muy nuevo, si no me equivoco, ¿no? No, para nada. Han entrado muy bien y eso significa que muchos mineros han aceptado o lo están adoptando como pool. Bueno, entiendo que como son Binance pueden sacrificar recompensas hacia ellos y dar más recompensas a las granjas de mineros y entonces pues eso se tiene que estar notando en la adopción entre ellos. Y, perfecto. Immortal, no sé si quieres comentar algo de esto que estamos hablando, halving, definir cuándo será el halving, minería a nivel global. Pues sobre este tema, luego tengo cosas preparadas del halving, porque bueno, ahora mismo es lo único que se lee por Twitter, entonces tengo bastantes cositas preparadas, pero más sobre tema de precio. Así que quizá encajaría mejor después. Perfecto. Pues esperamos a entonces. Entonces, Cero, no sé si tienes este link. Sí, ya lo encontré. ¿Dónde está Binance? ¿Dónde está Binance? Ya lo perdí a Binance. Bueno, sin problema. Ya está bien simplemente saber que sí que está vivo y que parece que apuntan a remover un poco el tema de los pools. Ya lo ¿Sí? encontré. Sí, lo paso. Te lo envío por interno para que lo puedas cargar. Ahí está, ya está. Vamos allá. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos que buscar Binance, no entiendo. Sube, por favor. Sube. ¿Más? Hacia arriba, Vale. hacia arriba. Más. 24 horas, ahí está. Binance 2.8. Pues sí. Aquí está Pooling, que hablé con Alejandro en su día. Bueno, hace no muchos programas. No está mal. Interesante saber que BTC.com y Ampool son del mismo propietario. O sea que aquí estaríamos sumando ahora mismo, pues el 26% sería el mayor pool, estos dos, que es Bitmain. Interesante. Sí, está bueno. Está muy bueno. Algún día tenemos que entrar más en todo esto. Esto es, quizá no lo hemos tocado en exceso. Perfecto. Pues si os parece, podemos ir pasando a la sección de Arcad que hoy, como decía, viene con... Lunatic. Sí. Una cosa. Yes. Quiero abrir un poco el pod. La semana pasada recibí un mensaje de un chico pidiéndome un poco de ayuda porque de repente en su cartera, en su hot wallet, habían desaparecido sus fondos. Entonces, bueno, pues estuvimos hablando a ver si lo que estaba pasando, si no estaba conectada a la wallet o lo que fuese. Y es que el chico tenía todos sus fondos y todos sus ahorros en Wasabi, pero lo tenía a través de la hot wallet, no tenía un hardware wallet. Y bueno, lo que quería hacer, quería probar hacer una watch only wallet en Electrum, copiando la clave pública extendida, Wasabi. Y nada, pues decidió, quería copiar ese XPub, importarlo en Electrum y crear esa watch only wallet para mandar fondos y para probar cómo iba. Si os fijáis, cuando abrí una wallet en Wasabi, hay una parte que pone avanzado y... Hola, Arcad. Arcad, has roto el pod otra vez. Oh. ¿Se oye? Ahora sí, te escuchamos. Ahora. ¿Dónde me he quedado? En Wasabi cuando abres la pestaña esta que estabas explicando. Vale, sí, la de Wallet Info. Entonces ahí te viene la clave pública extendida, te viene la Derivation Path, te viene todo eso.
Entonces, bueno, si pones el password y le das a Show Sensitive Keys, te va a salir la clave pública, la clave privada, ¿vale? Entonces, este chico introdujo el password y, bueno, a la vista de la pantalla, pues se veía la clave privada también. Bueno, copió la clave pública, la importó en Electrum, hizo la Watch Only Wallet y cuando vuelve a Wasabi se da cuenta de que la cartera que tiene en el Explorer ha desaparecido, no está. Entonces se queda así un poco extrañado y, bueno, decidimos recuperar la cartera, entonces pone la palabra y todo esto, y cuando la recupera se da cuenta de que el saldo está a cero. Mira en el historial y, bueno, me manda un enlace para mirar el Block Explorer y entonces se ve como todos los huchos que tenía en la cartera se van a un solo hucho, se consolidan en un hucho con una dirección legacy. Y justamente coincide la hora de la transacción en el momento que estaba haciendo el proceso en Electrum. Entonces, bueno, me pongo a revisar todos los datos y, bueno, al final nos damos cuenta de que, bueno, que alguien ha hecho una transacción, todos sus fondos, y no estamos hablando de unos fondos pequeños, sino fondos bastante grandes, muy, muy grandes, que estaban guardados en una hot wallet y, bueno, esos fondos se han perdido, no se han recuperado. No sabemos cuál ha podido ser el modo operandi. Creo que puede ser por haber instalado algo y haber tenido malware en el ordenador. Pero, bueno, no sabría decir qué es lo que ha pasado, pero podría ser alguien que tuviese acceso a acceder al ordenador tanto de lo que salía la pantalla como porque cuando desaparece esa cartera en Wasabi, eso es como si alguien lo hubiese hecho, ¿no? Entonces, bueno, teorías puede ser que alguien haya tomado control de la máquina, que haya estado atento a eso, pero no sé, me parece raro de que esa persona esté justo en el momento que iba a hacer esta persona este proceso y se aprovechara para hacerse con los fondos. La cuestión es que esos fondos están a día de hoy en la misma dirección, no se han movido y nada, realmente es una lección de que una hot wallet es una hot wallet, que si en el tema de Wasabi, si se utiliza una hot wallet, pues sería para hacer CoinJoin y solamente para hacer CoinJoin y luego pasarlo a una hardware wallet, a lo que sea, o abrir Wasabi en Tails o abrir Wasabi para mezclar en una máquina virtual, lo que sea. Y siempre estar pendiente de que la máquina que se utilice, pues que no sea una máquina que sea de uso diario, que utilizamos para todo, que instalemos de todo, que hay que tener mucho cuidado porque realmente el palo que se ha llevado este chico es bastante grande. Yo me quedé un par de días así poco tocado porque te lo planteas y dices, madre mía, todo el proceso de ahorro y todo este tiempo y perderlo en un solo paso, pues la verdad que es un problema grave. Y nada, utilizáis un hardware wallet que en la gestión de guardar vuestros huchos con vuestros Bitcoin es fundamental, que no confiéis en una hot wallet al 100%. Y que tengáis cuidado con el ordenador, que yo siempre recomiendo de que todo lo que se haga en Bitcoin que sea en otra máquina y que esté alejada de vuestra identidad y que bueno, que tenga una cierta medida de seguridad y que siempre que hagáis algo, que lo hagáis con conocimiento de causa, que está muy bien Bitcoin, que hay mucho software, que gusta muchas veces probar cosas nuevas y hay que saber antes de actuar. No sé si queréis comentar algo de esto que ha pasado. Sí, quiero. Y quiero hacer un recap de lo que has dicho. O sea, porque es gordo, ¿eh? O sea, una persona que podríamos... Esto es como la pesadilla, la peor pesadilla que puede tener todo Bitcoiner, ¿no? Y es que tú accedes y decides hacer algún tipo de cosa donde, pues mira, estoy en Electrum, me quiero pasar a Wasabi o estoy en tal, o incluso estoy no me quiero pasar a ninguna wallet, simplemente quiero hacer una copia de seguridad en papel
de mis private key, de mi semilla, de lo que sea, ¿no? Y lo estás haciendo un display en pantalla y en este caso, pues fue como muy inmediato, pero ponle que te levantas un momento, que vas a hacer la cena, vuelves y dices, ¿qué pasa aquí? Que no veo mis fondos. Lo miras y tus fondos han desaparecido. Ojo, ¿eh? Y además que el volumen era alto. O sea, no estamos hablando de... Sí, que cuando le hacen un hack a Binance, dices, bueno, y encima luego Binance y te lo cubre con sus beneficios, pero aquí estamos hablando de un usuario. Que quiero decir que no es que vaya, no es que puedas cubrir esos, porque dices, bueno, es igual, no pasa nada, tal. Ojo, es para tomarse muy en serio todo el tema de la privacidad, todo lo que tú trabajas semana a semana, ya no solo en tu sección aquí, sino en todos los posts y en todos los escritos que haces. Al final, privacidad es protección, no es solo paranoia. Al final, la protección y la paranoia van de la mano, pero que es muy importante. A mí cuando me explicaste que para el pod de hoy esta iba a ser la historia, me dejaste con el estómago removido, ¿eh? Sí, de hecho estuvimos hablando y nos quedamos los dos así como replanteándote, te replanteas cosas. Y es como, joder, siempre estoy tildándome a mí mismo de demasiado paranoico, ¿no? Pero no, realmente no. Es decir, cuando tú eres tu banco, es que no te queda otra que ser paranoico. Y al final te das cuenta de que todo lo que se hace y todo lo que la gente comparte, como por ejemplo pues, hacer, abrir las carteras en Tails y todo eso que hacemos, al final no son cosas con las que jugamos y probamos a ver qué pasa, ¿no? Son herramientas que tenemos ahí para tenerlas en cuenta. Sobre todo si tenemos una hot wallet. No podemos, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado. Porque, sí. Perdón, adelante. No, que hay que tener cuidado con eso, tanto en la seguridad como en el tema de la privacidad, de que nadie debe saber que tiene Bitcoin, de que nadie tiene que estar cerca tuya cuando manejas algo relacionado con Bitcoin en una casa, en un restaurante, en una cafetería o lo que sea, y que ninguna precaución es suficiente. O sea, que hay que tener muchas veces en cuenta eso. Sí, no sé qué iba a decir yo ahora, pero es que sí, lo sigues pensando y... Mira, hay una sensación... bueno, yo he sufrido este año en mi empresa, tuvimos un robo, ¿no? Y la sensación que tienes al día siguiente cuando accedes a tu lugar de trabajo y ves que lo han violado, ¿no? Que básicamente es eso, ves todo removido, ves tal... es una sensación de como algo conocido, pero que te sientes extraño, ¿no? En tu propia empresa. Y después de pensar, ¿no? Y pensar en esa persona y un poco la situación, ¿no? Es que es algo que nos puede pasar a todos. Yo es que lo pensaba, digo, es que me puede pasar a mí. Pues te hace que tú te sientes delante de tu ordenador y tengas un poco esa misma sensación que cuando a mí me entraron a robar, ¿no? Es un poco de, sí, es mi ordenador, es mi pantalla, pero lo siento extraño, porque no sé quién puede estar mirando. Y sí, eso te sube el nivel de paranoia 10 escalones. Hoy estaba releyendo el libro de 1984 de Orwell, en el que la gente en casas pues están súper vigiladas con una especie de pantalla que le observan y que le escuchan, y que tienen que darse la vuelta o hablar en voz baja, ¿no? Yo cuando manejo cosas de estas doy por sentado de que me están observando de alguna manera. Entonces, ¿de qué forma podría hacerlo para que aun observándome y escuchándome no pudiesen hacer nada?
Es así, tenemos que trabajar con Bitcoin. Ahora ya me ha venido lo que quería decir. Una frase que a mí me encanta y la digo mucho es la de Spiderman, ¿no? Un gran poder requiere de una gran responsabilidad y tenemos un gran poder, que es el ser soberanos de nuestra economía, y eso requiere una gran responsabilidad, sobre todo si queremos mantenerlo, ¿no? Sí. Y que bueno, que los hardware wallets no se han inventado para cosas como estas. Sí. Bueno, más cosas. Tengo más Venga. cosas. Si hay tiempo. Hay tiempo. Como estuve indagando acerca porque se me compartió la transacción y estuve mirando a ver qué pasaba, pues estuve probando dos exploradores. Uno de ellos es el oxt.me y otro es el kicp.org, ¿vale? Ambos son desarrollados por Samurai Wallet. Entonces, si queréis, comparto pantalla y vamos a ver. Perfecto. Un segundo. Hoy que este me gusta mucho, es muy dinámico. Es tiene muy buena presentación. Vale, un segundo. A ver. Decidme si se ve. Se ve en Yeah. Pone Bitcoin History, ¿no? Yeah. Vale. Bueno, OXT es una página. Vamos a ir para atrás. Es una página que simplemente se ve así, en el que puedes buscar el bloque o la transacción o cualquier dirección. Y si te logueas, te haces un usuario y contraseña en el que no te pide email, pues digamos que tiene acceso a diferentes opciones, ¿no? Tenía abierta la página, por ejemplo, de Bitcoin History y aquí podemos, por ejemplo, si yo clico aquí, va a salir en la primera transacción que le hace Satoshi a Halfini. A ver si lo veis. Son 50 Bitcoin que provienen del minado en un bloque y como manda 10 Bitcoin a Halfini y el cambio le viene incluso a la misma dirección, la reusa. Pero este explorador tiene una opción muy interesante porque aparte de que puede hacer un marcado de cualquier transacción para seguirla en un futuro, también tiene incluso alarma para avisarte si hay algún movimiento y algo así. Entonces, también tiene un entorno gráfico que cuando ahora lo abro, no sé si está aquí, si yo le doy aquí, se va a abrir se abre la ventana, que es esta. Y cuando lo veáis, pues bueno, esto lo comparte mucho Ergo. Ergo le ha dado una pasada a esto y ha descubierto a muchos actores maliciosos, como lo de Plus Token o ahora con el grupo Lazarus de hackers del norte de Vietnam, del norte de Corea. Y bueno, esta sería la transacción. Si le damos aquí al ojo, veríamos la transacción, pero si hacemos, un momento, si hace doble clic, ¿vale? Va a ver cómo se va relacionando. Vamos a darle y vamos a ver que hay un input, que es de 50 Bitcoin, que hace y digamos que forma una transacción con una dirección esta es la de cambio y esta es la de pago. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, podemos ir la ruta de las monedas de cambio que surgieron del pago a Halfini para ver si Satoshi ha movido algo, ¿no? Entonces, si queremos, hacemos clic y va a salir las transacciones, camino, ¿no? Vamos a quitar esto. Entonces, veríamos que hace un pago, ¿vale? Aquí, si marcamos, nos va a venir la dirección del input, aquí la transacción y aquí los outputs. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se entiende y yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Esto que pone el porcentaje y también que la línea es más gruesa, ¿es porque se tiene claro que ese es el pago y el otro es el cambio? El gordito es, digamos, más grueso es la dirección de cambio. No. De pago. De pago. Es que tengo que mirar, pero
Va a depender. Aquí sería, por ejemplo, en este caso, en esta transacción, este sería no, creo que es esta. Es decir, esta es la de cambio y esta es la de pago. Ajá. Creo que sí. Luego enseñaré un PDF. Vale. Entonces, seguimos. Vamos a seguir los fondos a cada una. Vale, esto es, a ver, como lo podemos ver. Vamos a seguir. En el final. Un poquito más pequeño. Vamos a ver que al final no tiene salida. Se ve claramente de que movió ni. Vale, si le damos aquí, vemos que aquí está unido todas estas transacciones a otra recompensa por bloque minado. Entonces aquí terminaría el movimiento de Satoshi, ¿vale? Con esas monedas. Si quisiéramos seguir a dónde fueron las monedas de Halfini, pues haríamos doble clic y aquí sería dando, digamos, todo el árbol. Otro ejemplo que tengo otro ejemplo, no. Si queréis vamos a ver rápidamente, no quiero demorar mucho. Quiero que veáis cómo se ve una CoinJoin. Va a ser espectacular. Sí, es precioso. A ver, vamos a copiar aquí la transacción por esta. Copiamos. La pegamos aquí. Vale. El gráfico. Que estaba un poco más lento porque tengo un ordenador. Aquí veis que se abre un brazo, poco a poco se va abriendo más. Y si queréis, le damos tiempo y luego volvemos. Y vamos mientras al otro explorador. Vale, este es el explorador KICP, que es el Know Your Coin Privacy, en el que aquí te indica en las transacciones pues que se han reusado o, por ejemplo, qué inputs han colaborado antes en otras transacciones o cuántos, por ejemplo, o si se han consolidado varias direcciones en un ucho. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una transacción de Wasabi, ¿vale? Entonces, aquí va desde reuso de direcciones hasta colaborar de diferentes entradas en transacciones anteriores y también se puede ver aquí, si pulsamos aquí, se va a ver, digamos, los outputs que se han consolidado. A ver si... Vale. Los que se han consolidado en otro. Aquí vemos que el output 88 y el 118 se han unido en uno, ¿vale? En una transacción. Y aquí podemos ver cómo hay esta personalidad disponible de estos muchos y la conocemos en otra transacción. Es un poco difícil de comprender al principio, yo todavía no lo he cogido del todo. Aquí te vienen, digamos, las entidades que son anónimas y si algunos números con los colores coincidiese, que se asociarían algunos con la misma entidad. ¿Ok? Si quisiéramos el rastro tenemos que dar aquí al clic y se abriría la siguiente transacción con la que estuviera relacionada. ¿Listo? Más o menos se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Aquí tengo un ejemplo de cómo sería una transacción en Whirlpool, ¿vale? Entonces, se ve realmente que no tiene ningún enlace determinista y las interpretaciones, pues mira,
Son muchas interpretaciones, no se reusan direcciones. Pero lo interesante de aquí es qué pasaría si seguimos este input antes, ¿no? Aquí podemos ver realmente, todos los huchos que entraron al texto. Vemos también la transacción que se pagó para entrar al pool y también vemos el sobrante. Este es el sobrante, si os fijáis. Entonces, ese sobrante podemos seguirlo. De hecho, lo he seguido en OXT a través de forma gráfica y me he dado cuenta cómo se ha unido a diferentes sobras de otros Whirlpool, de otros pool, de otras transacciones de CoinJoin en Whirlpool, han consolidado para entrar en otras. Entonces, digamos que esto, ya se ha dicho antes, es un problema de privacidad grande, es unir, digamos, diferentes sobras tóxicas de huchos que no entran en el CoinJoin. Si luego son unidas para entrar en otros CoinJoin, pues realmente es contraproducente. Entonces, digamos que hay una forma muy buena de analizar gráficamente y seguir el rastro de muchas monedas. Voy a abrir a ver si ha cargado esto. Es una pena que no cargó. No. Pero bueno, básicamente se abriría un árbol súper gigante de cientos de transacciones y sería un árbol así y que luego cuando se relacionan con los huchos, cuando luego se gastan, se abren otros árboles y la verdad que es muy interesante y se puede, digamos, se puede rastrear cualquier transacción. Mira, Se abre, se abre. se está abriendo. Exactamente. Parece una nave de Alien, sería... ahora mismo. Requiere bastante procesamiento de imagen, ¿ah? Necesitamos tu ordenador de minero, con todas esas tarjetas gráficas. Tengo uno con una 2070 para Cyberpunk Si dais cuenta, no 2077. paras. Hasta que no se forma, se vería mucho más rápido, se vería mucho más gráfico. Pero esto sería una transacción de CoinJoin en el que he bajado duro para a Plustock o a otro tipo de entidades. Todo el mundo. Creo, Arcad, no sé si soy yo, pero creo que te estamos perdiendo. ¿Me oyes? Ahora sí. Yo sí. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Ahora sí me oyes. Sí. Vale, he dejado de compartir. Te digo que cualquiera, gracias a la blockchain de Bitcoin, puede ser analista de la cadena. Pero lo interesante de esto es que podemos, gracias a esto, podemos espiar las técnicas que utilizan los analistas de cadena y digamos, adelantarnos a ellos y también podemos crear sistemas como se están creando de CoinJoin futuros. Y la verdad que recomiendo a todo el mundo que pruebe la herramienta y que se ponga a la cabeza porque hay mucho que aprender ahí. Está muy bien. Como decía, Zero OXT está genial para utilizarlo. El otro, que siempre me confundo con las siglas, me parece que es KYCP, ¿no? Es KICP.org. Exacto. Now Your Privacy. Pues es menos visual, pero bueno, es muy visual realmente, porque lo ves gráficamente. Puede ser más lioso porque ves como esa parte entre medio, ¿no? Entre los inputs y los outputs. Las dos son unas herramientas excelentes y también son fuente de la ira entre Samurai y Wasabi. Porque diría que KICP es de Samurai, ¿verdad? Sí, los dos. Son los dos. Ah, los dos. Toma ya. Sí. De hecho, tenía un PDF de Ergo que había hecho, pero bueno, no va a dar tiempo. Bueno, pues
lo guardamos entonces para la próxima semana. Y no, está genial y obviamente nos permite convertirnos a todos en analistas de cadena, nos permite a todos aplicar heurísticas y un poco ir jugando a descubrir las direcciones de pago, de cambio, etcétera, etcétera. Y también nos sirve para darnos cuenta de las cosas que hacemos bien y mal dentro de la cadena de Bitcoin. Yo en unas semanas publicaré también un podcast sobre esto, sobre heurísticas, y es básicamente esto, ¿no? Las suposiciones que aplicamos viendo esos movimientos para intentar clusterizar, agrupar diferentes grupos de direcciones, y cuando ya los tienes todos agrupaditos, que sabes que todos deben ser de la misma propiedad, pues intentar desanonimizar fuera de la blockchain a través de técnicas como web scrapping y demás, intentar ponerle una identidad a esos clusters. O sea, es importante que nos familiaricemos con esto si ya entramos dentro a ese nivel de paranoia para entender qué es lo que ven los espías que buscan pues básicamente desanonimizarnos, ¿no? O sea, espías maliciosos y no otros usuarios de Bitcoin. Perfecto, pues mira, si ahora saltaríamos a la sección de mercado, pero si os parece, os voy a leer un texto. Vamos bien de tiempo hoy, así que os voy a leer un texto que me ha parecido interesante, lo he cruzado esta semana, le he hecho unos pequeños arreglos y a ver qué os parece. Vamos allá. La recompensa por bloque de Bitcoin se redujo a la mitad por tercera vez la semana pasada, de 12,5 a 6,25 Bitcoins por bloque. El evento, comúnmente conocido como halving, fue un momento clave en la historia de Bitcoin. Se espera que dichos halvings ocurran una vez cada 4 años aproximadamente, y aseguran también que nunca existan más de 21 millones de Bitcoins en circulación. Como era de suponer, el halving fue muy esperado y abundaban las predicciones sobre cómo el evento afectaría al ecosistema de Bitcoin. Una semana después del tercer halving, estas son sus secuelas. A nivel de precio, quizá el tema más debatido sobre el halving se refería al tipo de cambio de Bitcoin. Como el precio de Bitcoin se basa en la oferta y la demanda, algunos pensaron que una reducción en la oferta propiciaría un aumento del precio. Pero dado que la reducción a la mitad no fue una sorpresa, otros esperaban que el mercado anticipara el recorte de la oferta y ya hubiera descontado el precio. Otros creían que la anticipación de un aumento de precios podría haber resultado en una pequeña burbuja y, por lo tanto, esperaban una caída en el cambio. Ahora, una semana después de la reducción a la mitad, está claro que el precio no se ha movido sustancialmente, al menos no en tal medida que sea obvio que el halving sea el causante. Al rondar una cifra similar que en el momento del halving, el tipo de cambio aumentó en un par de puntos porcentuales, pero eso no es inusual para Bitcoin. Sin embargo, se puede argumentar que el aumento de los precios como resultado del halving ocurrió antes del evento y que la reducción a la mitad realmente se anticipó y se calculó. El tipo de cambio de Bitcoin aumentó alrededor de un 40% desde los $6.500 en los 3 meses antes del halving, e incluso casi el triple desde los 3.800 en comparación con la caída de hace 2 meses. Y por supuesto, queda por ver cómo el halving afectará al precio de Bitcoin en el futuro cercano. Como detalle interesante, los momentos previos a la reducción a la mitad sí vieron una mayor volatilidad. En la hora anterior a la extracción del primer bloque de 6,25 Bitcoins, el tipo de cambio cayó casi un 5% y se estabilizó entonces en el momento de la reducción a la mitad de la recompensa por bloque. Pues bien, esto que os acabo de leer es el artículo que se publicó en Bitcoin Magazine una semana después del segundo halving. Obviamente, he cambiado las cifras, las he adaptado a las cifras que más o menos tenemos ahora, pero me ha parecido interesante, y ahora más que vamos a hablar de precio y de mercado, me ha parecido interesante porque mientras lo leía, me daba o sea, es un artículo de 2016 y cambiándole las cifras, es un artículo que tiene total vigencia a día de hoy. Y el artículo es más largo, más extenso, pero
me gusta leer este tipo de artículos para darme cuenta que al final, en 4 años antes, 4 años después, las preguntas sobre el precio en un halving siempre son las mismas. ¿Se ha anticipado? ¿No se ha anticipado? ¿Se va a caer? ¿Es una burbuja? ¿No lo es? ¿Qué pasará después del halving? ¿Moon o no moon? Y está bien por un momento, me ha gustado al menos, ponerse en esa persona en 2016 y bueno, pues él ya lo ha pasado, ¿no? O sea, es un ejercicio de imaginarnos que ya hemos pasado ese tercer halving y que, bueno, pues que a lo mejor el precio ya pues habrá llegado a un punto en el halving y que de aquí a unas semanas estaremos en ese punto, ¿no? Y de ahí con 4 años hacia adelante hasta el cuarto halving. No sé si queréis comentar alguna cosa sobre esto. El momento en el que se escribe ese artículo y lo que se está escribiendo ahora es calcado, es tal cual. El mensaje es el mismo, la retórica es la misma, no ha cambiado nada. Seguimos, yo insisto mucho en esto. Seguimos ciegos frente al dólar. No valorizamos a Bitcoin sobre el poder adquisitivo que viene ganando. Muy poco se habla de ello. Entonces, pero ahora la realidad es otra. Ya no estamos en 2016, que vivíamos una aparente calma, con mercados financieros saludables, con todo yendo viento en popa, sino estamos en medio de una crisis mundial. Nadie sabe qué va a pasar hasta que se encuentre la cura, hasta que se disipe la enfermedad. Y con con los bancos centrales y los países imprimiendo a lo loco. Así que hay mucho dinero circulando y ¿dónde irá a parar? Es lo que no sabemos. Es una buena diferencia al halving de hace 4 años y a este. De hecho, es una buena diferencia con Bitcoin en general, porque otro momento de impresión no tan elevada, pero un otro momento de rescates, etcétera, fue justo en el momento de incepción de Bitcoin, ¿no? En 2009. 2008 white paper, 2009, o sea, crisis financiera de 2008. Digamos que Bitcoin es el primer rescate a la economía que vive Bitcoin. Claro, porque es post-rescate cuando aparece Bitcoin. Entonces, este sería el primero. Y a ver cómo reacciona. Muy buen punto. Pues nada, dicho esto, bueno, no sé si queréis añadir algo más, pero si no, Immortal, podemos relacionarlo, ir directamente no al futuro, sino a la actualidad, saber qué está pasando con Bitcoin. Mientras estamos aquí hablando, alguien decía antes 9.900, ¿hemos llegado ya a los 10.000 o no? Pues en estos momentos no, y creo que no lo hemos llegado a tocar. Puede que en algún exchange sí. De hecho, en los futuros del CME sí hemos tocado los 10.000, pero tanto BitMEX como Binance creo que aún no lo han tocado. Lo voy a ver en... No, se ha quedado como a $25. Sería gracioso que no llegara a dumpear, pero no creo. ¿Y qué está pasando? Bueno, creo que lo más fácil de identificar es que es el FOMO pre-halving, ¿no? Es la narrativa más sencilla ahora mismo. Pero, bueno, si queréis, pongo de primeras el gráfico que tenía aquí listo. Voy a compartir ahora pantalla. Voy a compartir... Vale. Un momento a ver si encuentro... Vale, y comparto pantalla. Y debería estar viéndose casi ya. Te aviso. Te confirmo en el momento que está. Todavía no hay. Ya está. Ok. Pues este es el famoso gráfico, ya le hemos visto en 2 o 3 ocasiones por aquí, y es una simplificación de las 3 fases, por decirlo de alguna manera, que hay entre un halving y otro, ¿vale? Un poco para coger, bueno, no hay mucha manera de perderse porque por ahora solo ha habido 2 halvings y vamos a por el tercero, entonces
aquí marcamos el segundo halving y aquí tenemos en el que vamos a entrar en 4 días. Y como se ve en el gráfico, se puede identificar las zonas bastante sencillas. Después de un halving hay una zona de expansión, aunque ahora comentaremos que, fijaos aquí, siempre hay un retroceso en la zona del halving, a veces un poquito antes, a veces un poco después. Y después de un halving siempre viene, al menos en la historia que hay, que se puede ver, tenemos una fase de expansión, la anterior, después del segundo halving, hubo una fase de expansión de más de 500 días, 520 días más o menos, lo cual es un año con el precio subiendo constantemente. Aunque aquí se ve, esto es un gráfico semanal, aquí se ve el precio subiendo, pero durante el camino hubo retrocesos de el 40, el 50% en estas zonas. Así que cuando veamos al precio subir muy fuerte y veáis una caída del 50%, tampoco os asustéis porque se ha demostrado, se puede ver, como en otras ocasiones, en esta en particular, de hecho voy a poner las velas para verlo un poco mejor, como en tendencias alcistas tan largas, de más de un año de duración, suele haber retrocesos así. Fijaos, este por ejemplo que tenemos aquí es del 40%. Vamos a medir todo por curiosidad. Este del 34%. Qué bestia. Wow. Otro del 43%. Otro del 30%. Entonces, se ve que, vamos a medir este que es el último, otro 38%. Qué salvaje, de verdad, son números grandes, ¿ah? Son números muy grandes. Entonces, de hecho, vamos a medir, creo que lo hago siempre que hablamos de esto, pero voy a medir cuánto sería ahora un 38% de caída, ¿vale? Ahora mismo un 38% de una corrección de este tamaño nos llevaría a 5.600. ¿Vale? Uy, qué rica. Porque hay que tener mucho cuidado con esto, porque en una tendencia así, obviamente hay gente que se queda fuera en estos retrocesos, que piensa, vale, este es el top. Pero pensar que si hemos tenido pues un año, algo más de un año de tendencia bajista, porque podemos sumar esta y esta las podemos acumular de alguna manera, que han sido etapas algo bajistas de mercado. Si ahora viene una parecida a esta, tener en cuenta que va a haber retrocesos fuertes, ¿vale? Aunque si lo mejor que podemos hacer si vemos retrocesos tan grandes es siempre tener en vista cuál es la tendencia de mercado. Y mientras tengamos mínimos cada vez más altos que los demás, no habría de qué preocuparse. Quiero decir, por ejemplo, aquí tenemos un mínimo, uno más alto, uno más alto. Mientras esta sea la estructura, no habría nada de lo que preocuparse, pero tener mucho cuidado porque si entramos en una etapa así, las correcciones del 30 o 40% son bastante comunes. Y para el tema de hoy, quería comentar que no me acuerdo hace cuántos... bueno, cuando tuvimos la caída de los 3.000, recuerdo que alguno de vosotros por el grupo me preguntó, ¿cómo va el gráfico de las fases, el gráfico de los colores? Y dije, ni lo actualizo, o sea, ni quiero mirarlo, porque me acuerdo que dibujé la salida que íbamos a tener el halving por los 9.500. De hecho, creo que hasta el vídeo que hice en YouTube, cuando lo hice estábamos por esta zona, si no recuerdo mal, y dije, pues estaría bastante bien salir por esta zona, de la zona de consolidación y demás. Y cuando cayó a 3.000 dije, se ha roto totalmente el gráfico de las fases, o sea, con lo bien que se veía. Y fijaos, ahora después, a 4 días del halving, que todavía quedan 4 días, pero parece que vamos a salir según lo dibujé el primer día, prácticamente. Así que, bueno, otra cosa más que comentar, y para esto ya sí que voy a pasar al gráfico normal para explicar algunas cosas con algo más de detalle. Y es, creo que la mayoría de gente, y el otro día me lo comentaba alguien que veía el pod, no me acuerdo del nombre ahora mismo, de que había mucha gente esperando al retroceso pre-halving o post-halving para comprar.
¿Qué pasa? Que ese retroceso no está llegando. Si ahora mismo vemos la tendencia, desde que formamos el mínimo en los 3.500, no ha habido ningún retroceso significativo. De hecho, la estructura de mercado no se ha roto. Fijaos, los mínimos cada vez son más altos que los anteriores. Entonces, esto creo que a la mayoría de gente le ha dejado fuera. Y por eso se está viendo ahora mismo tanto FOMO, porque la gente que... Bueno, yo recuerdo bastante narrativa de cuando estábamos en 100.000, vamos a comprar en 5,5K, en 3.000 también, pero esos precios no están llegando. Quedan pocos días para el halving y hay mucha gente que ha vendido su Bitcoin en estas zonas bajas, lo cual no hay mucho que comentar, y gente que quiere recomprar o añadir. Y no están viendo ningún retroceso. Y esta estructura me recuerda un montón a la que vimos en la zona de... voy a poner el gráfico diario. La tendencia alcista que vimos en verano me recuerda un montón a esta tendencia porque prácticamente no hubo retrocesos. Fijaos, después de este movimiento de la típica vela de $1.000, no hubo retrocesos por abajo y por aquí. Estos días atrás tuvimos una vela prácticamente igual de 1.000 y pico aquí en esta zona y no ha habido retrocesos para comprar por debajo. Entonces, sinceramente, espero que el precio siga subiendo en el futuro cercano, simplemente porque la gente está esperando a comprar más abajo y cuando todo el mundo espera algo no suele pasar. ¿Tú cuándo ves que la narrativa giraría? Donde la narrativa diría, buf, sí, ahora solo compra porque esto solo sube. Es que es complicado, pero yo lo único que añadiría a esto es que cuando algo se hace, es un conocimiento, ¿cómo decirlo? Algo que todo el mundo sabe, por ejemplo, un patrón de hombro, cabeza, hombro. No me suelen gustar porque como todo el mundo sabe cómo funciona el patrón, ya no funcionan, ¿vale? La mayoría de cosas en análisis técnico funcionan porque poca gente sabe utilizarlas, ¿vale? Si todo el mundo ve lo mismo en el gráfico, se van a anticipar y ya ese patrón no va a salir. Pues con la teoría o la narrativa de vamos a tener una caída pre-halving, como es algo popular y algo que se ha visto como que la gente decía súper seguro, pues es algo que ahora no está pasando. Entonces, bastante cuidado con estas cosas. Y bueno, ya lo siguiente a comentar es un poco de la estructura de hoy. Que bueno, esta es la vela diaria, esto fue en un día. Y fue la vela de $1.000, de hecho fue de unos, 1.500 más o menos. Y hoy he visto a muchísima gente por Twitter diciendo que este era el top, lo típico que yo os he explicado muchas veces aquí de aquí tenemos un máximo, vamos a coger la liquidez y bajamos. ¿Por qué eso no funciona ahora? Eso no funciona ahora simplemente porque no es un mercado bajista, ¿vale? Cuando esperamos una toma de máximos, esperamos que el precio suba y rápidamente cierre por debajo. Es decir, que se rechace muy fuerte. Si el precio hace lo que ha hecho aquí, fijaos, consolidación por debajo de resistencia, 2 toques, y al tercero pasa por encima de la resistencia, por mucho rechazo que se haya visto en esta sombra, no significa mucho, porque el precio está por encima de lo que era resistencia, ahora es soporte. Entonces, acostumbraros que en mercados alcistas esta es lo más normal que se suele ver. Precio por debajo de resistencia, ruptura y seguir subiendo, sin más, porque la presión de compra es grande. Entonces, y retrocesos muy pocos. Igual, tomate mínimos, fijaos. Este mínimo sin tomar, este mínimo igual.
Este 3/4. En tendencias alcistas, pensar que todo lo que os ha funcionado en una tendencia bajista, en una alcista funciona diferente, ¿vale? Así que para la gente que esté tradeando, no luchéis contra la tendencia. Si la tendencia es alcista, siempre intentar ir a favor de ella, aunque podéis hacer un long y puede fallar, por supuesto, porque hay retrocesos. Pero si la tendencia es alcista, lo más normal es intentar seguirla. Y ya digo, suele funcionar más comprar que vender en una tendencia alcista. Así que, aparte de eso, no sé si tenéis alguna pregunta. Sí. ¿Tu escenario ahora es solo bullish? Hasta que se demuestre lo contrario. Me explico. Vale. No, te hago otra pregunta, porque sé que tu respuesta lógicamente tiene que ser la que has hecho. Aquí todo al final es cuenta demo y no hay verdades absolutas. ¿Qué porcentaje te sientes bullish y qué porcentaje te sientes bearish? Pero al corto plazo, ¿te refieres? Venga, vamos a poner una semana vista. O sea, ya pasando halving. Pues yo te diría que bullish en un 70-80% y te voy a razonar la respuesta, como en los exámenes. Venga, razón en la respuesta. Esto que tenemos aquí, creo que lo he comentado alguna vez, son dos máximos iguales. Me parecería rarísimo simplemente ahora caer sin tomar estos dos máximos. Así que creo, estos son velas diarias, así que creo que los próximos días sí podemos hacer un movimiento así, hasta esta zona de los 10.500. En los 10.500 ya sí podríamos ver un retroceso. No un retroceso enorme, bueno, eso ya dependerá, ¿no? Pero si hay una zona de retroceso, lo más lógico es que sea esa. Y por esta razón. Entonces, yo creo que hasta ahí sí que hay combustible suficiente. Y más, viendo la fuerza que tiene en cualquier temporalidad, hay una tendencia alcista. 5, 10, 15 minutos, en horas, en cualquier sitio. Entonces, por ahora parece bastante probable. Yo no lo he dicho porque al final lo he eliminado, pero en el texto del halving que he leído, en el texto original hablaba de cifras y yo he tenido que hacer de vidente y en cierto momento, hasta antes de leerlo, había puesto la cifra de 10.500 como la cifra de cruzar el halving de Pitoniso Lunaticoin, ¿eh? O sea, nada, todo demo aquí, ¿eh? Pero era una cifra también por lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? Es una cifra como que se ha ido tocando, que está ahí. Digo, mira, pues me imagino que puede ser una cifra en la que crucemos. Pues es eso, si tuviera que apostar por una, es esa y por esa razón. Bastante razonable. Y bueno, por Bitcoin yo creo que si queréis hablar de algo más, pero yo creo que por ahora... Yo le quiero preguntar a Serito porque se está como muy animado, se le escucha de fondo. ¿Cómo lo ves esto, Cero? Me interesa mucho saber qué piensa Immortal. Vi su gráfico de los cuadros, o sea, de los halvings, ¿no? Hay una final de uno de los cuadros del celeste, creo que es, o al inicio del celeste, ¿no? Empieza con una bajada. ¿Tú crees que esta vez haya bajada de nuevo? ¿Cuánto más o menos? ¿30%, 20%, 50%? ¿De cuál? Del retroceso después del halving. Ajá. Es que es bastante complicado, no sé, creo que un retroceso del 30%, una cosa así, no encajaría nada mal. Pero bueno, la gran pregunta es ¿cuándo? Claro, porque es un poco más saludable, porque si estamos subiendo constantemente, en cualquier momento va a ser un crack.
Claro, la cosa es que el mercado, no me acuerdo cómo era la frase, el mercado se puede mantener irracional más de lo que tú te puedes mantener rentable, ¿no? Era algo así. Que las tendencias alcistas, aunque parezca que el precio no puede seguir subiendo, sí puede seguir subiendo, aunque veáis, yo qué sé, RSI a 99, estocástico a no sé cuánto, puede seguir subiendo. Entonces, cuidado con eso también. Y sobre el gráfico de fases, decir también que cuando le puse por Twitter estos días atrás, mucha gente me comentó que voy a ponerle un momento. Había mucha gente que me comentaba que por qué la zona de expansión, esta que vamos a empezar ahora, no sería más larga que esta. Porque parece que la tónica es que la expansión cada vez, aunque sea de menor porcentaje, sí suele durar más tiempo, ¿no? Y quiero decir que en el gráfico estas tres cajas son solo orientativas, ¿vale? No están basadas en nada. Aquí, por ejemplo, en la parte alta da $200.000, pero no es para nada algo que yo haya dicho, pues esta cifra por tal. Es simplemente orientativo, ¿vale? No. Ah, ok. A mí me importa mucho esa bajada. La bajada sí que la estudio, estoy que la miro. ¿Qué rato, en qué momento atacar? ¿Quieres comprar más barato, Cero? Siempre. Pero si ya compraste en 5.000. Pero nunca está de más. Un poquito más de Bitcoin. Un poquito más de carnesita. Exacto. Vale. ¿Y qué más? Bueno, si queréis para cerrar hablamos un poquito de altcoin. Dominancia la ha reventado, ¿eh? Sí, fijaos, de hecho lo último que comentamos aquí es que por encima de 68 malo y XRP haciendo mínimos nuevos, Litecoin igual haciendo mínimos nuevos, Ethereum contra Bitcoin un pelín más fuerte, pero esto ni siquiera aguantó el rango bajo, es evidente. Cuando Bitcoin sube tan fuerte, pues todos los pares de Bitcoin lo pasan mal. Así que respecto a dominancia, ya digo, ahora mismo no me interesa nada ninguna alt, o sea, cero, porque eso, por encima del 68%, lo más seguro es que veamos mínimos. Hay algunas que todavía no han hecho mínimos, pero si sigue subiendo, pues será lo más seguro. Y lo peor es que, bueno, no se puede saber hasta cuándo se va a alargar o cuándo va a ser el fondo de las altcoins. Lo que sí es seguro es que si Bitcoin sigue subiendo así, las alt van a seguir cayendo. El único momento cuando se puede operar un poco altcoin o pueden tener unas semanas buenas es si Bitcoin empieza a consolidar y se queda más o menos estable, es decir, cuando baja la volatilidad, que ahora es difícil de pensar porque con esta subida cualquier movimiento que haga Bitcoin va a ser más volátil que haya una consolidación, ¿vale? Entonces, con las altcoins yo al menos personalmente no lo recomiendo porque ya digo que cada uno con su gestión de riesgo, pero yo personalmente no toco altcoins ahora mismo. Teniendo a Bitcoin con volatilidad no es necesario. ¿No estás comprando Cardano a expuertas? Cero. No, Cero tampoco está comprando. Como la cantidad de transacciones que tiene la blockchain de Cardano, ¿no? 0 o 1. Bueno. ¿Por qué eres tan malo con Cardano, Cero? No, pero sé lo que dice la transacción, no lo digo yo, dice la blockchain. Solo... Ahora vamos a echarle un ojillo. Hello darkness, my old friend. Pues mira este rango, es que estoy cansado de verle, os lo digo de verdad. Voy a hacer una fiesta el día que lo rompamos, ya sea por arriba o por abajo. Como de halving, ¿vas a hacer una fiesta de ese mismo nivel? Pues yo te diría que sí, o sea, por mi parte deberíamos hacer fiesta el día que Cardano rompa por alguna parte esto. Porque ¿Qué lleva... vamos a hacer? A ver, una pregunta para los dos, para los tres.
¿Qué va a suceder primero? ¿Ethereum 2.0 o Cardano rompiendo los 650 satoshis? Hombre, Cardano. Ethereum. No. Sin duda. No. Cardano. O sea que Vitalik se va a morir de coronavirus. Antes, cuando llegan los 70 años. Yo veo a Ethereum en Proof of Work all time long. Yo, de Ethereum, solo quiero decir que no le perdáis de pista. Si va a funcionar algo, si alguna altcoin va a funcionar, va a ser Ethereum. Esto es totalmente personal, ¿eh? No lo sigáis como consejo, ni consejo financiero, ni nada. Solo es algo personal. Y quiero decir, si Ethereum no va a funcionar, ¿por qué va a subir Cardano? Al menos esa es mi lógica. Y de aquí los únicos que quitaría es... Pero no hagas trampa, ¿eh? Has dicho ETH 2.0 o Cardano por encima de esa cifra. Yo no digo que ETH no vaya a funcionar. Yo digo que ETH 2.0, no sé, se me prevé largo. Bueno, sí, a ver, sí. Hablando de ¿Cuánto eso... llevan con eso? Tú habías compartido algo de Marty Ben, ¿no? Que ya hablaba de esto en 2017. En Marty Ben, sí, 2017, hablando sobre... tiene un hilo y cada vez que hay un update lo va poniendo. Como así de forma sarcástica, ¿no? Y es muy gracioso porque es así. Desde entonces vamos con el 2.0. Yo me metí ¿Cuánto va a tardar? No, la vida. Yo me metí a analizar cuando hice la historia de Ethereum a principio de año y me puse a escucharme algunos pods de este tema y creo que hubo uno que invitaron a algún developer de Ethereum y decía que en el escenario más optimista, por marzo de este año, iban a lanzar Ethereum 2.0. Estamos a mayo, ¿vale? Que era el escenario más optimista, pero no es que parezca que se vaya a lanzar incluso en este año ahora mismo. Yo tenía mis paparazzis en Ethereum y ya se escondieron, ya no quieren informar. Ya no quieren decir nada sobre Ethereum 2.0. Bueno, ¿qué estamos viendo ahora? Esto es Tezos. La comentamos tiempo atrás. Sí. Que esto y Link son de las únicas que suelen... Quiero decir, si vais a echar el ojo a alguna altcoin, estas son las más probables que tengan tendencias alcistas algo más prolongadas. De hecho, ahora mismo está tocando línea de tendencia general, por decirlo de alguna manera, y media móvil de 200. Entonces, buena zona para comprar en demo. Claro. Y a partir de ahí, nada más. Quiero decir, es la única altcoin que puede hacerlo bien, al menos a mis ojos, porque lo demás... ¿Cómo está Link? Link, pues ahora mismo la vamos a ver. Mantiene la parábola, de hecho. Sí, pero ya la va pinchando. Pero sin romper, ¿eh? Aún sin romper. No ha cerrado por debajo, pero... No. Interesante. Ya puedes estar en la mejor de las shitcoins, que cuando Papá Bitcoin se pone a acelerar, es una pisonadora. Sí, eso sin duda. Perfecto. Pues Cero o Arcad, no sé si queréis comentar alguna cosa más de mercado. No. ¿No? ¿Qué más? La dominancia. La dominancia estamos por encima de 68, ¿no? Luz roja para Altcoin. Sí, luz roja. No, es vienen tiempos. Pero bueno, es lo que tú decías, ¿no? Nos podemos encontrar que después del halving pasen otras cosas. No se sabe. Y si pasan cosas, seguro que Ethereum lo va a notar. Va a ser, siempre es un efecto cascada, ¿no? Y Ethereum es la que va después y puede pasar. No sé quién comentó el otro día que decía que hay datos de que está entrando dinero fresco a Bitcoin.
Yo lo comenté, no sé, lo he comentado con gente, no sé si con vosotros, pero sí, vi algunos datos estas semanas atrás de que las compras que estaba viendo eran más compras que se estaban haciendo de spot en Coinbase y demás sitios para comprar que, por ejemplo, en BitMEX, en intercambiadores, ¿no? Entonces, es muy probable que este FOMO pre-halving sea más de compras de spot que realmente de trading, ¿no? Y el funding, no sé si, bueno, los que tradeéis lo controlaréis algo más, depende de cómo estés, se ve mucho si los precios se están moviendo por trading o por compras de spot. Nos preguntan por Doge. ¿Cómo va? Sí, pues creo que me va a dar alegría mirar por si están bajando. A ver. A ver, veamos. Es una sorpresa entrar aquí porque entro solo cuando estoy en directo con vosotros. Ahí la tienes, mantiene, refugio de valor. Stablecoin. Sí, es un stablecoin. Ahora que quieren prohibir las stablecoins, no pasa nada. Tenemos Doge. Por supuesto. Stablecoin. Bueno, pues se mantiene en 27. Qué aburrimiento, madre mía. ¿Hay halving de Doge? ¿Alguien sabe estas cosas? Wow. Buena pregunta. Yo sé que es emisión infinita, Doge. No creo que haya halving. Voy a buscar. Halving Dogecoin. Contra un artículo de Telegraph que habla, ¿verdad? Nah. Sandro nos dice que no. No. No, porque es un scam. No veo nada. Cero. Ahí, cero, inmortal. Me ha dolido ver a Link en tu columna de la derecha y Doge. ¿Cómo se llama esa basura de la India que estuvieron comprando? Que subió mucho en estas 3 semanas. Sí, creo que sé cuál dices. Una Heads o una cosa así. Sí, una cosa así. Es una cochinada de la India que solo funciona en India nada más. Es alucinante. Pero con todo el coronavirus subió, ¿ah? Esas son cosas que simplemente, monedas que simplemente pumpean las ballenas sin más. O sea, no creo ni siquiera que haya gente real comprando eso. He encontrado un post de Bitcoin Talk que una persona pregunta: ¿Does anyone know when Dogecoin halving is coming? O sea, ¿alguien sabe cuándo el halving de Doge viene? Respuesta escueta y rápida, ¿eh? Never. Y luego le hace una repregunta en plan, pero ¿doesn't it dive half on every full moon? O sea, ya se pasa de listo en esa pregunta, dice como que no cae cuando hay luna llena o algo así. Cuarta respuesta, never. No hay halving. O sea, Dogecoin es el otro Honey Badger. Pumpea cuando le sale de las narices. De eso debería aprender la Reserva Federal. Pues es emisión infinita y mira, es estable. Entonces. Y ahora que dices eso, Fer, me has recordado, hoy he visto, es que no voy a encontrar el tweet, alguien que comentaba que mientras la Fed está imprimiendo como locos, justo tiene lugar el tercer halving de Bitcoin, ¿no? Es como al mismo tiempo en el mundo, como dos monedas totalmente diferentes están haciendo cosas totalmente diferentes. Claro. Una imprimiendo y la otra reduciendo. Exacto. Entonces, ahí justamente iba mi argumento, ¿no? ¿Por qué seguimos valorizando a Bitcoin con dólar? Si el dólar se imprime como si fuera basura, cualquier cosa. Entonces. Hombre, porque yo creo que es simplemente porque es lo que ahora mismo se mide, ¿no? Al fin y al cabo es con lo que compras, ¿no? A ver, puedes comprar con Bitcoin, pero no sé si me entendéis. Sí, te capto. Es que estamos en la transición. Pero Cero tiene un factor aquí interesante y alguna vez lo hemos comentado, no sé si lo hemos llegado a ver, pero estaría bien que para la semana que viene, si pudieras mirarte el gráfico Bitcoin Oro y ver en qué momento
de eso porque estamos hablando de dos assets, con un... Ahora, de hecho, tendrán un stock to flow similar. Por lo tanto, estaría bien ver, pues eso, qué ven tus ojos que no ven los nuestros sobre una comparación con un... casi entre iguales, ¿no? Claro. Pues sí, cierto. Y mira, Cero, yo te entiendo un montón porque lo que dices tú ahora, que no se está apreciando nada Bitcoin de la manera que tú. Es cierto, y seguramente en 10 años ese tipo de comentarios los veas como los comentarios que se ven de Bitcoin de hace otros 8 años atrás, que decían, he comprado 1000 Bitcoin o... Como el meme del papá diciéndole a los hijos, ¿no? ¿Qué hacías durante la pandemia, ¿no? Estaba comprando Bitcoin. Y el hijo le dice, genio. Claro. Pero ahora es difícil de decirlo. Claro, en 10 años dirán, y este tío pues tenía razón, ¿no? Pero claro, ahora es complicado. Sí, muy, muy bravo. Estamos haciendo hora y 32 minutos, ¿ah? Es de locos. Hemos hecho un halving al tiempo del pod y esto está muy bien, sobre todo porque muy, muy pronto nos volveremos a ver celebrando el halving de Bitcoin. Entonces, bueno, es una buena cifra. ¿Vais a hacer algo especial antes del halving? No, pero durante el halving quizá me tomé un whisky, ¿sí? De locos ahí, ¿eh? Se te ha ido de las De manos el tema. De loco. Arcad, ¿vas a hacer algo especial? Bueno, tú y yo tenemos que hacer algo especial. Sí, no sé si me va a dar tiempo a beberme una copa de vino. Bueno, para el halving lo celebramos todo. Durante el halving vamos a lanzar una cosa en la que hemos estado trabajando y que también... Bueno, ya no digo más, que hoy se me va a escapar muchas cosas. Y como el halving se siga acercando, vamos a tener que dejar de dormir para llegar a todo. ¿Inmortal? ¿Algo en concreto? Pues no lo creo. O sea, seguramente esté esperando la cuenta atrás si lo vea solo por un momento histórico, pero no creo que... ¿Quién sabe? Hay el meme este famoso de que eso es muy de 2017, donde se ve a un tío delante del ordenador súper serio, ¿no? Es hecho con dibujos de palo y es antes de noche, bueno, antes de fin de año, ¿no? Y se ve como la cuenta atrás, el tío no se levanta la mirada del ordenador, hacen las 00, ¿no? Año nuevo, y el tío levanta como algo para celebrarlo, algo así con colores y como, oye, y es 0001 y otra vez de golpe enganchado a la pantalla. Pues yo creo que será un poco así la sensación del halving, de ver el halving, bloque sí. 629.999, curiosidad de haber dicho, sí, yo durante el halving estuve mirando a ver cuánto tiempo tardaba realmente en minarse el 630.000. Y os digo una cosa que he reflexionado estos días a raíz de la charla que tuve con Cero y este amigo en común. Y es que habrá una persona, habrá un minero que será el que descubra el 630.000 y que será esa persona, tendrá un instante, segundos, donde será la única persona en este mundo que sabrá que el halving de Bitcoin ya ha sucedido. Hasta que se empieza a propagar y empieza a llegar a los otros nodos. Pero habrá un momento mágico, que eso ya ha pasado 2 veces, donde una persona habrá visto el halving antes que nadie. En ese momento no sé si fuera yo, no sabría si reír o llorar, porque... claro, son 6,25. Sí, no sé si reír o llorar. Bueno, ya. You're such a loser that you win the first block que está partido, ¿sabes? Bueno, prefería el último. La última recompensa completa. Pero bueno, ya. Sí. Bueno, pues nada, chicos, lo dejamos aquí por hoy y ha sido un gusto, así que agradecido y nada,
Últimas palabras, Arcad. Que nos vemos en el próximo programa, pues halving. Yay. Inmortal. Nada, nos vemos en el próximo y solo imaginar, que ahora estamos súper contentos por celebrar el halving en directo y cuando lo estemos celebrando está en 2000. ¿Sabes? Las caras ya no estarían tan divertidas de celebrar el halving, ¿eh? Sí, mucha diferencia, ¿verdad? Sí, Es cierto. Imagínate celebrar el Halloween $2000, me muero. Un ataque. Sobre todo porque antes a los 10.500 tú decides comprar. Y entonces a los 2000... a ver, realmente, si queremos que el precio de Bitcoin baje, deberíamos comprar, porque entonces es cuando baja. Yo ya por el dinero. Ya es por verlo en 2000. Me da mucha pereza ver ese número otra vez. O sea, 2000 o 3000. Por favor, no. Oh, shit. Here we go again. Últimas palabras. Nos vemos en el próximo programa, que será en menos de 7 días. Vamos a estar confirmando exactamente por Twitter y por Telegram el momento. El día. La hora, la misma. ¿No? La misma hora, ¿verdad, Lunatic? Solo para... Sí, bueno, si quieres lo decidimos aquí en antena, pero sí, yo creo que sí, pero bueno, si acaso lo comentamos después y lo gestionamos. ¿Te parece cero o no? Si no te parece, no, ¿eh? No. Tú mandas al final, tú eres aquí el veterano, será tu segundo halving. Pues sí, qué bueno, de verdad. ¿Cuánto más viviré? No sé. Bueno, espérate, a lo mejor tienes que llegar aún al del lunes. Sí, primero hay que... Vamos por partes. Primero lo primero. Tú, si ves a esos 4 hombres que levantan ataúdes en el hombro, que te saludan por la ventana de tu habitación o de tu casa, no les abras. No, les meto un balazo. No molesten, espérense hasta después, la otra semana. Perfecto. Pues nada, ha sido un placer y os saludamos camino al cuarto halving de Bitcoin. Hasta la semana que viene. Un saludo. Adiós. Adiós.